Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell 1984. 70. Confesarlo todo. Estaba atado a una silla rodeado de indicadores bajo una luz cegadora. Un hombre con bata blanca estaba leyendo los indicadores. Fuera se oían las pisadas de unas botas. La puerta se abría de golpe. El oficial de rostro séreo entraba seguido de dos guardias. Habitación 101, decía el oficial. El de la bata blanca ni siquiera se daba la vuelta, tampoco se molestaba en mirar a Winston. Seguía leyendo los indicadores como si tal cosa. Caía rodando por un enorme pasillo de 1 kilómetro de anchura, inundado de luz dorada y deslumbrante. Se reía a carcajadas y chillaba confesiones a voz en grito. Lo confesaba todo, incluso lo que había logrado callarse bajo tortura. Relataba la historia de su vida a un público que ya la conocía. Con él estaban los guardias, los demás interrogadores, los hombres de la bata blanca, O'Brien, Julia y el señor Charrington. Todos rodaban juntos por el pasillo entre risas y carcajadas. Había escapado de algo que le esperaba en el futuro y que no había llegado a ocurrir. Todo iba bien, no había más dolor. Había expuesto hasta los últimos detalles de su vida y habían sido comprendidos y perdonados. Se incorporó en la cama de campaña con la certidumbre de haber oído la voz de O'Brien. A lo largo del interrogatorio no lo había visto nunca, pero había tenido la sensación de que estaba a su lado. Era O'Brien quien lo dirigía todo. Había sido él quien le había echado encima a los guardias y quien había impedido que lo mataran. Él había decidido cuándo debía aullar de dolor, cuándo debía descansar, cuándo había que alimentarlo, cuándo necesitaba dormir y cuándo había que inyectarle drogas en el brazo. Él hacía las preguntas y sugería las respuestas. Él había sido el torturador, el protector, el inquisidor y el amigo. En determinado momento, Winston no recordaba si durante el sueño inducido por las drogas, el sueño normal o un instante de lucidez, una voz le había susurrado al oído: «Tranquilo, Winston, yo cuidaré de ti. Llevo 7 años vigilándote. Ahora ha llegado el momento decisivo. Te salvaré y haré que seas perfecto». No estaba seguro de que hubiese sido la voz de O'Brien, pero sí la misma que le había dicho: «Nos encontraremos donde no hay oscuridad», en aquel otro sueño, hacía 7 años. No recordaba cuándo había concluido el interrogatorio. No, se produjo un período de oscuridad y luego la celda o la habitación en la que se encontraba en ese momento se había ido materializando poco a poco en torno a él. Estaba casi de espaldas y no podía moverse. Su cuerpo estaba sujeto por todas partes. Incluso le habían atado de algún modo la nuca. O'Brien le miraba serio y un poco triste. Su rostro, visto desde abajo, parecía tosco y fatigado, con bolsas debajo de los ojos y arrugas de cansancio de la nariz a la barbilla. Era mayor de lo que había pensado Winston. Tal vez rondara los 48 o 50 años. Apoyaba la mano en una palanca con un indicador y unos números. «Te advertí que si alguna vez volvíamos a vernos sería aquí», dijo O'Brien. «Sí», respondió Winston. Sin más aviso que un leve movimiento de la mano de O'Brien, una oleada de dolor inundó su cuerpo.
Era un dolor aterrador porque no veía lo que le estaba ocurriendo y le daba la sensación de que le estaban produciendo alguna herida mortal. Ignoraba si estaba sucediendo en realidad o si era un efecto inducido eléctricamente, pero su cuerpo estaba perdiendo la forma y se le estaban descoyuntando poco a poco las articulaciones. El dolor le había perlado la frente de sudor, pero lo peor era el miedo a que se le quebrara la espina dorsal. Apretó los dientes y respiró con fuerza por la nariz en un esfuerzo por seguir callado todo el tiempo posible. «Te asusta», dijo O'Brien observando su rostro. «Te asusta, ¿no es cierto?, que en cualquier momento se te rompa algo. Sobre todo temes que sea la espina dorsal. Imaginas con total claridad las vértebras quebrándose y el líquido raquídeo saliendo de ellas, ¿verdad, Winston?» Winston no respondió. O'Brien bajó la palanca del indicador. La ola de dolor cesó tan deprisa como había empezado. «Eso ha sido 40», dijo O'Brien. «Ya ves que los números del indicador llegan hasta 100. Tendrás presente durante nuestra conversación que en cualquier momento puedo infligirte tanto dolor como yo quiera. Si me mientes, si intentas confundirme de cualquier modo o incluso si disminuye tu nivel normal de inteligencia, gritarás de dolor al instante. ¿Lo has entendido?» «Sí», contestó Winston. Los modales de O'Brien se volvieron menos severos. Volvió a colocarse las gafas pensativo y dio 1 o 2 pasos arriba y abajo. Su voz sonaba amable y paciente. Parecía un médico, un profesor o incluso un cura más deseoso de convencer que de castigar. «Me estoy tomando muchas molestias contigo, Winston», dijo, «porque creo que lo mereces. Sabes muy bien lo que te ocurre. Lo has sabido durante años, pero te has rebelado siempre contra esa idea. Padeces una enfermedad mental. Tienes fallos de memoria. Eres incapaz de recordar lo sucedido en realidad y te convences de otras cosas que no han sucedido. Por suerte, esa enfermedad tiene cura. Si hasta ahora no te has curado es porque no has querido. Era necesario un esfuerzo de la voluntad que no estabas dispuesto a hacer. Incluso ahora sé que te aferras a tu enfermedad con el convencimiento de que es una virtud. Veamos un ejemplo. ¿Con qué potencia está en guerra Oceanía en este momento? Pues cuando me detuvieron estaba en guerra con Asia. Con Asia, bien. Y siempre ha sido así, ¿no? Winston contuvo el aliento. Abrió la boca para hablar y no dijo nada. No podía apartar la vista del indicador. La verdad, por favor, Winston. Tu verdad. Di lo que crees recordar. Pues recuerdo que una semana antes de que me detuvieran no estábamos en guerra con Asia, sino que eran nuestros aliados. La guerra era contra Eurasia y duraba ya 4 años. Y antes O'Brien le interrumpió con un gesto. «Otro ejemplo», dijo. «Hace unos años sufriste una alucinación grave. Creíste que 3 antiguos miembros del partido llamados Jones, Aronson y Rutherford, que habían sido ejecutados por traición y sabotaje después de una confesión completa, no eran culpables de los crímenes de los que se les acusaba. Creíste haber visto pruebas irrefutables que demostraban que su confesión era falsa. Sufriste una alucinación respecto a cierta fotografía. Te convenciste de haberla tenido en la mano.
era una fotografía como esta, ¿no es cierto? ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 300 videos para todos los gustos, para todas las edades. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Ahí arriba, a la derecha, hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui, así, en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.